queremos empezar una serie de entrevistas de mayor profundidad. Probablemente una o dos veces al mes tendremos a personajes que nos van a desentrañar parte de sus vidas, que nos van a contar sus historias, sus anécdotas, sus miedos, sus frustraciones, sus sueños. Y queremos hacerlo el día de hoy con un personaje que se está volviendo muy querido para los ecuatorianos porque está ayudándonos en algo que es vital, la recuperación de la autoestima, de pensar que los ecuatorianos sí podemos cuando nos proponemos algo. Se trata de Ronnie Nader, el primer astronauta ecuatoriano, y lo llamamos así porque es el primero que completa el programa de preparación que tiene que ver con tolerancia a la gravedad, que tiene que ver con una serie de factores realizado por la Agencia Espacial Rusa. Y también está logrando una serie de otros objetivos propuestos como la construcción del primer satélite hecho en el Ecuador, y esperemos que en este año también la colocación en órbita de ese satélite. Así es que nosotros esperamos que ustedes disfruten de esta entrevista, que aprendan a conocer al personaje que está detrás de Ronnie Nader, a la persona, al ser humano, que con todas sus limitaciones, pero también con todas sus grandezas, hace soñar a muchos ecuatorianos. Desde el 2004 nos preparamos para esta nueva era. Capacitación por televisión, computación en escuelas y colegios. Buenos días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa. Les habíamos anunciado que el día de hoy vamos a tener un solo entrevistado, un personaje especial que se ha hecho conocer y querer por los ecuatorianos tanto, que inclusive lo han puesto como ejemplo para los niños. Pero su vida misma es una mezcla de una serie de coyunturas que se van presentando, de aspiraciones que se van haciendo realidad y otras que suponemos que nuestro personaje que nos va a contar que todavía son metas por alcanzar. Nos referimos a Ronnie Nader, el primer astronauta ecuatoriano, la persona que está además desarrollando un proyecto muy importante de una agencia civil espacial. Le damos la más cordial bienvenida a Ronnie Nader. Y queremos comenzar, Ronnie, con usted indicándonos que nos cuente sus sueños de infancia. ¿Qué es lo que usted soñaba cuando estaba en la escuela? Bueno, gracias, doña Rosalía. Es un placer y un honor estar con usted. Bueno, desde que yo era casi un bebé, tengo un recuerdo de cuando tenía aproximadamente 3 años. Qué suerte que tiene usted de acordarse de esas épocas. Es que yo supongo que debería haber tenido 3 años porque yo recuerdo que mi mamá me sacaba de la tina, me bañaba y me vestía en la cama. O sea, que todavía era chico. Sí. Tengo que haber sido muy pequeño. Sí. Ese es el primer recuerdo que tengo acerca del espacio. ¿Y soñaba ya? Sí, yo veía un programa en televisión que era de un caballo con alas que volaba por las estrellas, ¿no? No me interesaba mucho el caballo, sino las estrellas. Entonces, esa es el primer recuerdo que tengo. Pues, y de ahí, pues, toda la vida fue... Cuando alguien hablaba del espacio, yo me sentía muy identificado. Yo decía, eso es, y por soy yo. Por eso decidió irse por las ingenierías. Claro. Es que... Porque no había otra opción. No había otra opción en ese tiempo. Pero más que nada que el espacio siempre es así, la curiosidad humana desde que la humanidad existe, ¿no? Siempre mira las estrellas y la curiosidad de saber qué hay ahí es lo que lo lleva a uno a estudiar a las ciencias. Y eso es la ingeniería. Entonces, y bueno, yo tengo ese tipo de cerebro que siempre está tratando de averiguar qué hay por dentro, cómo funcionan las cosas. Y por eso usted gana premios de física en el colegio en 2 oportunidades. Sí, los primeros intercolegiales de física que se dieron. Yo era muy bueno en física, entonces me encantaba, me gustaba mucho, lo entendía mucho, ¿no?
Entonces, esto vino de que al principio yo tenía un problema con matemáticas, ¿no? Porque tenía pues el problema de que me le enseñaban como se le enseñaban, como la siguen enseñando ahora muchas veces. El profesor no era muy bueno y no encantaba a la gente con las matemáticas, porque yo creo que la tarea del maestro es encantar, decir, bueno, abrir los espacios para que la gente se desarrolle. Es que bueno, las matemáticas se sigue enseñando ahora como una cosa que no contacta, no hace clic. Que es aburrida y que no se le ve el sentido. Que no se le ve el sentido. Dice, ¿para qué estudio esto? No me va a servir para nada. Yo particularmente tengo ese problema de que mi mente tiene su propio lenguaje. Entonces, yo no hacía clic con las matemáticas. Entonces, yo recuerdo que fue para un cumpleaños que le pedí a mi mamá, cumpleaños número 13, le pedí a mi mamá que me regale un libro del doctor Leite López sobre física atómica. Porque me gustó, entonces... Pero bueno, era raro que a un chico que no le gustan las matemáticas o que tenía problemas con las matemáticas lea algo sobre física atómica. Ese libro fue el que me hizo entender, cuando empecé a entender las ecuaciones, porque el autor era muy didáctico. Cuando empecé a entender las ecuaciones, dije, matemáticas es un lenguaje, esto me está describiendo las relaciones que hay pues dentro del átomo y todo lo demás. Entonces ahí dije, así es un lenguaje. Por eso es que también me va mal en gramática. Entonces, cuando entendí que era un lenguaje que tenía las mismas reglas, entonces ya me fue bien las dos. Te fue bien en las dos áreas, en las dos disciplinas. Ronnie, esto de amar las ciencias exactas, pero por otro lado ser un niño al que le fascinaban las estrellas, que estaba mirando las estrellas, ¿le puso alguna vez en contacto a usted con la poesía? Claro. Sí, sí, sí. Cuéntenos. Yo recuerdo un poema que, bueno, es muy famoso, ¿no? Pero, digamos, para mí era casi un credo, el poema Sí, If, de Sir Rudyard Kipling. De Kipling. Claro. Sí, para los niños mismo era, ¿no? Sí. No sé si era para los niños, pero yo lo encontré por un libro por ahí. Sí, sí, sí. Es que en mi tiempo tal vez no había la desventaja que hay ahora de tener tantas agitaciones, Internet, PlayStation, Que le Xbox. distrae mucho. Entonces solamente habían libros y yo leía cualquier cosa que caía en mis manos. Y cayó en sus manos ese poema de Kipling. Claro, era parte de una enciclopedia que había en la casa y había un diccionario enciclopédico, UTEA, recuerdo, de mi abuelo. Entonces cuando no tenía nada que leer, al diccionario. Sí, a leer eso. Sí. ¿Y qué le queda de ese poema? Bueno, lo recuerdo obviamente, lo tengo colgado en frente a mi oficina. Hablaba de valores. Sí, sí, claro, claro que sí. A eso voy precisamente. ¿Cuáles son esos valores que no están vigentes y que deberían estarlo? Yo creo que tuve la gran suerte de tener a mi madre como ejemplo, ¿no? Mis padres se separaron cuando yo era pequeño, muy pequeño, 2 años y medio. Entonces, para mí, mi madre siempre fue papá y mamá. Entonces, yo veía su esfuerzo, su inquebrantable esfuerzo. Y ese tal vez es un valor que yo creo que falta tanto. Que la gente se quebranta, deja de luchar, a veces ni siquiera empieza. Con cualquier pequeña dificultad sienten que ya tiran la toalla. No, ya no puedo. Entonces, ¿cómo no voy a seguir repitiendo siempre desde que empecé este proyecto de que nada es imposible? Y esa perseverancia que yo creo que es la única cualidad humana que puede vencer la muralla de lo imposible, la perseverancia, por sobre todas las cosas. Así uno crea que es imposible, hay que seguir perseverando. Usted es un hombre perseverante. Yo creo que puedo definirme así. ¿Cuáles son los mayores obstáculos con los que se ha topado en su vida? La gente. La gente, sí. Porque falta de ¿Sabe una cosa? ¿La gente aquí del Ecuador? ¿La gente en dónde? No, aquí en Ecuador. En el Ecuador. Afuera no. Pero, ¿sabe una cosa? Prefiero enfrentarme al problema más difícil en física, en electrónica, en cosmonáutica, en lo que usted me ponga. Porque puedo trabajar con ese problema directamente y puedo, por decirlo así, apretar botones y ver cómo reacciona la naturaleza. Pero el ser humano no es así. Es muy... bueno, hay muchas variables. Demasiadas variables, lo que Einstein llamaba variables escondidas. Y aparte de eso, funciona de otra forma. Tiene su lógica, que es muy ilógica. Funciona de otra forma y es lo más difícil. Usted hizo una diferencia. Habló de que la gente, sobre todo aquí en el Ecuador, ¿por qué es esa diferencia entre la gente en el Ecuador y la gente en otros países, por ejemplo en Rusia, donde le ha tocado estar?
¿Usted fue a Rusia cuando claro, era así es. Unión Soviética o ya...? No, cuando era Rusia, sí. Rusia, ya. Yo fui entrenado en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin, del Estado ruso. Realmente es un centro de entrenamiento militar, un poco diferente a la Agencia Espacial Rusa que es civil. ¿Por qué hace esa diferencia entre la gente ecuatoriana y los otros? Porque, bueno, allá fui recibido pues con muchísimo cariño, ¿sí? ¿Usted tuvo recomendaciones? Bueno, la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea Ecuatoriana. Pero al principio no, eso fue después. Sí. Pero me recibieron con mucho cariño, con mucha... ¿No le dijeron, este hombre está loco? No. Eso me lo dijeron aquí. ¿Aquí? Sí. Eso me lo han dicho aquí desde que soy un niño. Entonces, esa especie de complejo que tiene el ecuatoriano, de pensar que las cosas que se ven en las películas no solo pueden hacerlas los que están en las películas, me parece tan... no sé cómo definirlo. Una mentalidad pequeña, tal vez. Ajá. Pensar en pequeño. Sí, pensar en ¿A usted pequeño. le gusta pensar en grande? Siempre. Por eso está metido en una serie de proyectos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos para continuar hablando con Ronnie Nader, el primer astronauta ecuatoriano. Gracias por continuar con nosotros, queridos amigos televidentes. Recuerden que estamos hablando con Ronnie Nader. Estamos hablando sobre sus sueños iniciales y, por supuesto, los logros que está consiguiendo. Ronnie, hablábamos sobre esa decisión suya de salir del país. ¿Cuándo toma la decisión de ir a Rusia, golpear puertas del Instituto Gagarin? Bueno, el proceso empezó en el 2004, más o menos, ¿no? Primero pues empezó pues con las pruebas necesarias. El buró del gobierno ruso hace una serie de pruebas médicas para ver si uno puede acceder. ¿Y ellos hacen convocatorias a nivel internacional o simplemente usted fue y dijo yo quiero participar y ellos empezaron con las pruebas? Así es. Dije yo quiero seguir la profesión de astronauta porque eso es una cosa que a veces la gente confunde. Ser astronauta es una profesión. Hay que estudiar para eso. Muchísimo. Usted había estudiado por su cuenta, porque aquí en el Ecuador no existe escuelas de astronautas. Claro, exactamente. Por ejemplo, muchas de las materias que yo tenía que estudiar, aquí pues no había nadie que... Yo recuerdo cuando me tocó, pues bueno, ya me dieron el pensum y todo lo demás y dije, bueno, astrometría. Entonces dije, de pronto la Armada me puede ayudar. Pero no había nadie que diera astrometría. Entonces comprarme los libros y aprender yo solo. ¿Y para qué? Mi carrera en Ingeniería y Sistemas, con las matemáticas en Ingeniería y Sistemas en la Católica. ¿A usted para la Católica fue una buena base, la Universidad Católica? Sí. ¿No tiene quejas de lo que aprendió allí? No tengo quejas de lo que aprendí ahí. No sé si puedo decir lo mismo de lo que me enseñaron. Pero yo tuve muy buenos maestros, eso sí. En ese tiempo tuve muy buenos maestros, sí. Maestros, que es diferente al profesor. Pero yo pienso que depende de uno, ¿no? Uno cuando quiere aprender... Usted, las ramas en donde no existía una experiencia o no existía una cátedra, decidió aprenderlas solo. Claro. Eso exige mayor disciplina. Como siempre, como en todas las cosas. Y usted dice que alrededor del 2000 decide golpear las puertas 2004. De esta institución rusa. ¿Cuánto tiempo llevó el proceso? 4 años más o menos. ¿Y qué pasos tuvo que dar? Bueno, primero son los exámenes, ¿no? Los exámenes médicos, para ver que uno tenga las condiciones físicas. Sí, así es, para soportar el entrenamiento. Entonces, bueno, después comienzan... Esto es una semana de pruebas médicas, ¿no? Cada prueba médica que le hacen a uno es las cosas más raras, pero bueno. Cuéntenos alguna de esas cosas raras. Alguna de las que no tenga que avergonzarse, por supuesto, pero cuéntenos alguna cosa. Lo que pasa es que a uno le hacen firmar un acuerdo en que no va a divulgar eso. En especial las pruebas médicas, no se podía ni filmar nada. Entonces son cosas bien tecnología de ellas, ¿no? Fuertes, raras. ¿Y para eso usted se había preparado? No. ¿No? Porque no sabía qué es lo que uno no puede prepararse para eso, esa es la idea. Y para las pruebas psicológicas, porque supongo que tiene que haber muchas pruebas psicológicas también. Sí, tuve una prueba psicológica de 4 años de duración. Porque todo era una prueba. Le van evaluando permanentemente. Sí, uno nunca sabía cuándo algo no era una prueba, pero todo era una prueba. ¿Cuáles son las materias fundamentales para
alguien que quiera, porque de pronto nos están escuchando algunos jóvenes que dicen, bueno, yo también quiero dedicarme a esto, quiero ser astronauta. Las materias que dan en sí, las materias que dan allá en el centro, en el instituto. Astronavegación, astrometría, que son dos cosas distintas, mecánica orbital, por ejemplo, obviamente las bases tienen que ser de física, ¿sí? Si uno tiene conocimientos en electrónica, pues mucho mejor, ¿no? Navegación en 6 ejes. Por ejemplo, normalmente lo que se usa en navegación... ¿Usted había sido piloto de aviación? No. ¿Y cómo? No, la cosmonáutica rusa es distinta a la astronáutica norteamericana. En la cosmonáutica rusa hay 3 tipos de cosmonautas. El cosmonauta piloto, que es el que maneja la nave. El cosmonauta ingeniero de vuelo, que es el que se encarga que todos los sistemas estén funcionando. Y el cosmonauta científico, o Nauchezhskaya kosmonauta, que es básicamente el payload, el que hace la misión científica. Ya, ¿y usted en qué? Nauchezhskaya kosmonauta. Ya. O sea, lo que sería el especialista de misión. Ya. Entonces, usted debe tener buenos conocimientos en física, mejor en claro. Más que nada electrónica, en ciencias. en general en ciencias. Así sí. es. Porque la misión del cosmonauta científico es ejecutar experimentos que pueden ser en cualquier rama de la ciencia. Entonces uno tiene que tener bien claro los principios de la experimentación y de la investigación científica. Hay seguramente cuando alguien decide entrar por una carrera de este tipo, toda una serie de condicionantes físicos y psicológicos, y probablemente aquí estamos un poco prejuiciados por las películas de Hollywood, en donde se sabe, pero se supone que alguien que está en una carrera de estas tiene que tener tolerancia ante el silencio, ante la falta de gravedad, ante el aislamiento, porque esas son condiciones. Usted ve que hay gente que tiene pánico de subirse a un avión, o gente que si se queda encerrada en un ascensor, en un elevador, queda loco, pues, ¿no? Entonces, tiene que haber un tipo de resistencia a este tipo de situaciones que se presentan: aislamiento, falta de gravedad, silencio. Eso fue el principio. Eso fue en la primera generación de cosmonautas que había, por ejemplo, esta prueba en la cámara de silencio. ¿Ahora no? No, ya no. ¿Por porque qué? se demostró que era inútil. ¿Por qué? Porque la nave no es silenciosa. La nave tiene un pocotón de ventiladores y cosas y está siempre hay ruiditos allí. Hay ruiditos, sí. Bueno, usted todavía no ha ido al espacio. Pero no lo meten en el simulador. ¿Pero no ha ido al espacio? No, todavía no. ¿Va Un cosmonauta, claro, un cosmonauta pasa en ¿Usted sigue promedio preparándose? 5 años antes de irse. Claro, tengo que mantener mi preparación. ¿Y cómo tiene que mantenerse? Tiene que, físicamente, ¿qué es lo que hace? Físicamente. ¿Qué es lo que hace? Cuéntenos su rutina. Sí, eso no es un secreto, eso no... A ver, hay ¿qué cosas hace? que sí son clasificadas. Bueno, pero díganos usted su rutina diaria de preparación para astronauta. Ok, tengo una mesa que se llama una mesa de inversión que opera sobre un eje piramidal. Entonces, en esa mesa uno se conecta, ¿sí? Y uno tiene que hacer ciertos ejercicios balanceando el cuerpo de uno. Estar unos 20 minutos cabeza abajo y después volver violentamente. Eso es para tolerar, como usted decía, la gravedad. Pero además de eso, en su estado físico tiene que correr, tiene que levantar pesas. Claro, levantar pesas. Cuéntenos, ¿qué hace usted cada día? Tenemos unas maquinitas, sí, que es más o menos como una bicicleta, igual, pero para las manos. Eso es muy importante. Porque en las misiones de EVA es muy importante la fuerza en las manos. Hay otras maquinitas que son para fortalecer justamente estos músculos acá, ¿no? Es muy importante la fuerza en las manos porque el traje es muy duro, cuando está presurizado es muy duro. Pesas, claro, más que nada, esta parte del torso, ¿no? Y las piernas, aunque no son muy necesarias, hay que mantenerlas igual. Tenemos que ver de mantener una presión arterial casi borderline, o sea, un poquito más, no tan baja. Un poco más alta de lo... Sí, y unos latidos un poco más fuertes. Por ejemplo, 70, 80 están bien, porque en órbita la sangre no tiene la gravedad que la ayude. Entonces, la sangre se queda más en los tejidos. El cuerpo piensa que está sobreestimulado en líquidos y comienza a... uno comienza a eliminar más líquidos. Entonces, puede deshidratarse muy si fácilmente. uno tiene si la sangre no circula rápidamente, entonces uno puede perder mucho más líquido, ¿no? En ese sentido. Entonces uno tiene que cuidar esos parámetros. ¿Dieta? La alimentación, eso me iba a referir justamente. Nada de arroz. ¿Mucha no proteína? como arroz hace 7 años. Qué pena me da usted. Sí. Imagínese, los ecuatorianos.
Un arroz con menestra y carne. Pero no arroz, no papas, no carbohidratos. Papas sí. ¿No? Sí. ¿Por qué, Papas sí, ¿por qué hay arroz algo no. contra el arroz y no contra las papas? Porque son carbohidratos. No, es que según los rusos, ellos dicen que el arroz es una mala excusa nutricional. Solamente y llenar si la usted barriga. estaría trabajando con una agencia china, tal vez le dirían diferente. No, yo entiendo La base de la que alimentación de Sí, de pero yo Asia. entiendo que los chinos tampoco usan arroz. ¿Y qué? ¿Mucha proteína? Proteínas sí, una dieta basada en proteínas. Grasa de vez en cuando. Un desayuno fuerte. Un almuerzo normal y una cena frugal. Bueno, eso decían los antiguos. Decían que hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como un mendigo. No hay eso cola. dice, ¿no? Definitivamente, claro. Prohibida la cola. Gaseosas nada, ¿no? No. Nada. Jugo sí. Sí, con fructosa, naturales. ¿Cómo prepararse mentalmente para, o inclusive prepararse ante la frustración de que tal vez el día no llegue, el día de ir al espacio? No, el día llegará. Bueno, me alegra esa convicción. ¿Cómo se prepara usted psicológicamente para eso? No es una cosa que creo, es una cosa que sé. ¿Cómo me preparo? Bueno, simplemente manteniendo físicamente mis parámetros. Yo recuerdo cuando hicimos aquí el programa 0G, eso fue mucha preparación, porque las misiones son muy parecidas. Entonces, tener experiencia de comando en esas misiones, que fueron 7 con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que hasta logramos un récord mundial. Y fuimos el único avión latinoamericano aquí de gravedad cero, ¿no? Fue fantástico. Esa fue una gran preparación. Eso fue con la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ahora sí, cuéntenos un poquito más de ese relacionamiento suyo con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, porque al no haber aquí astronautas, lo lógico es que se vincule con los aviadores, ¿no? Con lo que es la aviación. Y cuéntenos un poco de cómo fueron los inicios de ese proyecto que ahora usted lo está manteniendo a través de una organización de la sociedad civil. Bueno, yo recuerdo que publiqué el proyecto el 24 de agosto del 2006. Al día siguiente estaba llamando a un delegado al comandante general de la Fuerza Aérea, el coronel, el entonces teniente coronel Patricio Salazar, hoy es coronel, diciendo, bueno... Venga a conversar. Claro. Y ellos ¿En qué consistieron esas 7 misiones de las que usted habla? Fueron 7 misiones en gravedad cero que hicimos en el avión que antes... ¿Usted volaba en ese avión? No, el avión presidencial, el que era el avión presidencial, el 043, ese viejo. ¿Qué hizo usted con ese avión viejo? Si hasta nos decían que había riesgo de subirse allí. Lo convertimos en un avión de 0G donde todo flota. Todo flota, y así se mantiene. O sea, no, ya no, ya cumplió sus horas. Ya, pero fue uno. Pero sorprendimos a toda Latinoamérica y a todo el mundo, porque hicimos una cosa que no había podido hacer nadie en Latinoamérica. 0G, cero gravedad. Cero gravedad, todo comienza a flotar. Ya. ¿Y quiénes se metieron ahí aparte de usted? Bueno, oficiales de Fuerza Aérea. Después tuvimos algunas otras misiones con universitarios. Hubo la misión del récord mundial. Claro. ¿Volaron cuánto tiempo? Esas 7 misiones, bueno, realmente 8. Los vuelos duraban casi 2 horas. Claro, en ese avión he estado yo, pero... Le sacábamos los asientos, instalábamos nuestros aparatos y lo transformábamos en avión de 0G. Haciendo lo que se podía con lo que se tenía, ¿no? Esta experiencia les está llevando a ustedes a algo más, ¿no es cierto? Eso fue el principio. Y ahora, ¿qué es lo que están planteando con el proyecto Pegaso se llama? Pegaso. Así Cuéntenos. Es. Bueno, Pegaso, el NE-01 Pegaso, primer satélite ecuatoriano, fue presentado el 4 de abril del 2011. El proyecto empezó en el 2009 con la... ¿Es este satélite que colocaron los rusos en órbita? No, que vamos a van a colocarlo, van a lanzarlo. Lo presentamos, listo, hecho, funcionando, el 4 de abril del 2011, después de 2 años de proyecto, en que hicimos nuestra propia estación terrena y hicimos el satélite. ¿Y el satélite va a ser colocado en la órbita geoestacionaria? Porque el Ecuador tiene esa ventaja, al ser un país ubicado en la mitad del mundo, pues tenemos esa posibilidad. ¿Dónde va a ser colocado? La órbita geoestacionaria está muy alto, como para lanzarlo allá. Número 1. Número 2, vamos a lanzarlo en órbita polar. La órbita polar tiene que también tenemos acceso a la órbita polar desde aquí, tiene la ventaja de que cuando el satélite pasa, todo el globo terráqueo gira por debajo, entonces el satélite puede observar toda la Tierra. Pero vamos a tener 4 pasos al satélite al día. El satélite tiene una misión primaria y una misión secundaria. La misión primaria es el video, enviar video en vivo desde el espacio, una cosa que nunca ha hecho un microsatélite. Vamos a hacer ahí pioneros. ¿Y que será entregada a las agencias como CLIRSEN y otras? No, al pueblo. Bueno, al pueblo a través de instituciones que puedan directamente al pueblo. ¿Directamente a los canales de televisión? No, directamente al pueblo. A ver, ¿cómo va a llegar eso? A través de Internet.
Siempre y cuando el pueblo tome el esfuerzo de contestar un par de preguntas técnicas. El satélite va a pasar aquí y va a lanzar una pregunta directamente a Facebook y a Twitter. Supongamos, ¿cuál es la masa del protón? ¿Sí? O cualquier cosa acerca de historia, acerca de lo que sea. Lo que nos interesa es que investiguen, que busquen la respuesta. Si responden bien la pregunta, entonces inmediatamente se va a abrir una pantalla en su browser, en su pantalla de internet. ¿En su pantalla? Y van a ver lo que el satélite ve. Directo ¿Y esto cuándo se cree que va a ocurrir? Ya tenemos fecha de lanzamiento. ¿Cuál es la fecha? 28 de septiembre. Siempre y cuando haya buenos vientos. Los lanzamientos siempre pueden cambiar a última hora, ¿no? Cambian a última hora. Depende del yo estuve clima, en la base sí. de Corú, en la Guyana Francesa, y también sé lo que ocurre en Cabo Cañaveral. De pronto se suspenden porque hay neblina, porque hay malas condiciones atmosféricas, porque hay vientos, sobre todo los vientos. El cosmódromo de donde nosotros vamos a lanzar no tiene tanto esas complicaciones. Pero hay algunas. Que es el cosmódromo de Dombarovsky. Ya, porque esto lo va a hacer, va a hacer una agencia rusa. Sí, los vientos son importantes, muy importantes, en especial los vientos a cierta altura, ¿no? Seguiremos hablando sobre vientos con Ronnie Nader. Ya continuamos. Bueno, no me van a negar ustedes, queridos amigos televidentes, que engancharon esta conversación. Una conversación con un personaje atípico, porque cuando hablamos con un astronauta, hoy aquí en Cara a Cara con Rosalía, y tenemos la suerte de contar con Ronnie Nader, que nos está hablando de los vientos. Cuéntenos, Ronnie, ¿cómo va a ser el lanzamiento en ese 28 de septiembre de este año, 10 de la noche? ¿Cómo va a ser ese lanzamiento? ¿En qué lugar y qué adminículos, qué instrumentos se van a utilizar? Bueno, no se va a ver el cohete paradito ahí con la torre como nos enseñó Discovery Channel, ¿no? ¿Cómo va a ser? Porque ya usted nos dijo en mitad, mientras estábamos aquí en publicidad, usted nos dijo que el cohete se llama Satán. ¿Así se llama? El SS-18N Satán, o sea, conocido como Dnieper. Ya, entonces nosotros vamos a lanzar nuestro pequeño satélite, porque es minúsculo, ¿no? Claro. ¿Cuánto mide? 10 por 10 por 75 ¿Ya? Es un satélite minúsculo, se lanza en la punta de Satán. ¿Cómo va a ser ese lanzamiento? Bueno, lo que se ve es que hay una torre con unos faros, ¿no? Y hay una puerta grande en el piso. Esa puerta se abre y de ahí sale el misil. Es un ex misil nuclear. Entonces lo primero que se ve es que el misil sale limpio, sin ningún tipo de humo, sino que al final una de las O sea, va a ser un espectáculo también. Es un espectáculo. Una de las partes, un cohete primario, es el que lo enciende y ahí el misil enciende sus motores y va rumbo al espacio. El lanzamiento es rapidísimo, no dura más de 2 minutos. Ya, es rapidísimo. Es rapidísimo. Más son los preparativos, porque es un ex-misil nuclear, claro. o sea, simplemente le sacaron las cabezas nucleares. Y le pusieron ese satélite. Y ahora le ponen, es que son varios satélites, ¿no? Van a lanzarse al mismo tiempo varios satélites. Sí, aproximadamente 9 satélites más. ¿De quién son esos satélites? El primario, que es quien paga realmente por el cohete, es DubaiSat. Ya, es decir, nosotros gracias a eso es que podemos hacerlo con costos mucho más bajos. Así es. Y una anécdota interesante. En julio de este año dimos un paso histórico. Del año pasado. Del año pasado, correcto, 2011. Dimos un paso histórico porque EXA exportó 8 piezas de titanio que van a estar en el satélite británico YouTube. Somos el primer país en Latinoamérica que logra hacer eso. Está exportando algo, gracias al trabajo que ustedes están haciendo. Al trabajo con Pegaso. Y justamente ese satélite, YouTube 1, va a ser el compañero de Pegaso. Qué interesante. Bueno, aparte de ese DubaiSat, ¿qué otros se van a lanzar? YouTube 1, el británico. El británico. ¿Qué más? UI2, que es de la Universidad de Würzburg, en Alemania, y otros más, ahí tengo la lista. Mira, me empezó a dar una duda terrible. ¿Qué va a pasar con tantos satélites en el espacio? Porque ahorita están lanzando, ¿no? Porque está lanzando una universidad, una empresa, esto, es decir, vamos a saturar en algún momento. Sí, ya está saturado. Está saturado. Ya está saturado. ¿Y hasta cuándo? ¿Y qué reglas van a regir?
Ya en el rigen espacio. reglas. Ya Por hay eso es que algunas, Pegaso pero... cumple con esas reglas. Por eso es Ya. que Pegaso tiene estos dos paneles solares desplegables que actúan como aerofreno. Entonces se supone que Pegaso debería bajar en el 2018. Porque pueden presentarse colisiones también, Claro, de entonces hecho. una de esas reglas claro. dice que el satélite debe bajar en menos de 25 años. Ya. Sí, entonces Pegaso en 2018 está... ¿Y bajar a dónde? Eso es una Desintegrarse, incógnita. como es tan pequeño, él sí se desintegra. Ya. Ahora, cuéntenos, porque lo más importante para el Ecuador no es colocar el satélite, que es ya un avance importante y sabemos que no muchos países latinoamericanos, lo han hecho Argentina, lo ha hecho Brasil, en fin, pero no muchos latinoamericanos han podido hacerlo. Pero, ¿qué es lo que vamos a conseguir con el satélite? Además del orgullo de decir, aquí tenemos un satélite ecuatoriano. ¿Qué tipo de información se nos va a brindar? No solamente la información y las misiones científicas y técnicas del satélite, pero usted se ha referido a un tema importantísimo. Futuro, progreso. ¿Cómo? Porque somos el primer y único país en Latinoamérica que logra construir su satélite desde cero. Absolutamente desde cero aquí. Ninguno de los otros países que han construido satélites. Así es, ni Brasil. Ni Brasil, lo han hecho con la ayuda de alguien. Ha tenido la tecnología china, la tecnología norteamericana, la rusa. Bueno, usted tiene el conocimiento que lo trajo de allí, por supuesto, pero son técnicos ecuatorianos los que lo están completamente. haciendo. Todos. Con todo el orgullo del mundo, completamente. Hicimos desde los circuitos impresos. ¿Quiénes lo están haciendo? Toda la gente de la Agencia Espacial. Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, eso somos los constructores. ¿Pero conjuntamente con Fuerza Aérea? No. No, solamente la agencia. Fuerza Aérea va a colaborar en la fase de lanzamiento y operación. Ya, pero en la construcción del satélite... Solo Agencia Espacial Civil Ecuatoriana. Y ya ha pasado ya los controles, porque supongo que tiene que haber controles. ¿Quiénes ejercieron ese control? ¿Los rusos? Nosotros mismos. Y ellos van a volverlos a ejercer allá. Hay dos tipos de controles. ¿Qué pasa si no pasa? El control va a pasar. El control de vuelo espacial. Sí, que eso se hace en una cámara de vacío con ambiente espacial y eso no hay quien lo pueda superar, ¿no? O sea, quien, digamos, pueda, simplemente el test se pasa o no se pasa. Y los controles para vuelo en el cohete, cuyo ambiente es muy distinto. Una cosa es estar en el espacio flotando plácidamente, con ciertas temperaturas, con cierta radiación, y otra cosa es ir en un cohete a 11 G, o sea, 11 veces su peso, a una vibración de 2000 Hz, por todos los lados, que puede destruir el aparato. No, esas son las pruebas que van a hacer ellos. Ya, entonces, ustedes construyen el aparato y usted habló de conocimiento. ¿Qué tipo de imágenes va a mandar? Nosotros sabemos que existen satélites de comunicaciones, otros que están muy dedicados al tema de control de lo que está pasando con el medio ambiente, que pueden detectarse incendios forestales, problemas de deforestación. Por ejemplo, en el caso brasileño, los satélites están fundamentalmente trabajando, al menos de lo que se dice, ¿no? No sabemos de lo que no se dice, pero lo que se dice mucho en temas ambientales. ¿Va a cumplir esas funciones el satélite ecuatoriano? Tiene otras funciones más. Cuéntenos. De observación terrestre, pero ¿sabe una cosa? Yo no creo que eso sea lo más importante. Va a ser muy importante y lo divulgaremos a su tiempo y se divulgará a su tiempo y la gente lo sabrá y lo verá. Eso no es lo importante. Lo importante es que hemos dado un paso fundamental en creer en nosotros mismos, en lo que comenzamos hablando. Yo creo que esa valoración y autoestima de los ecuatorianos, si nosotros podemos colocar un satélite, nosotros tenemos... Podemos hacerlo, etcétera. Eso es importante, sí. Y fabricar las cosas aquí. O sea, usted está basando fundamentalmente en esto, en esa recuperación de autoestima nacional. No solamente eso, estoy pensando en empezar una industria. O sea, quiero que aquí en el país se construyan satélites y vendamos satélites a otros países. Hay mano de obra. Ya lo demostramos. Y hay mano de obra buena. Nosotros siempre hemos sabido que los ecuatorianos somos buenos para hacer piezas, ¿no? Sí, ¿sabe una cosa? Y justamente pensando en esto, muchas veces cuando estaba trabajando en el satélite, son cosas a nivel tan submilimétrico, tan pequeñas, por la limitación de espacio, ¿no? Que yo decía, los artesanos de Cuenca deben ser buenísimos para esto. Y las artesanas sobre todo, parece. Sí, seguro, ahí va a encontrar muy buena mano de obra. Es muy posible que sí. Con una minuciosidad enorme para el detalle. Es decir, quien hace una filigrana de plata o de oro. Exactamente, tiene la precisión para... Por ejemplo, yo tenía que soldar yo personalmente componentes de 0.25, de cuarto de milímetro de largo. Y se necesita un pulso y una precisión fantástica. Extraordinaria. Entonces yo creo que sí. Como de buenos cirujanos también. Exactamente. Porque un cirujano debe tener un pulso y una precisión muy buena. ¿Qué otra cosa descubrimos? Y nosotros descubrimos otra cosa más. No solamente somos buenos para la órbita, para lanzar la órbita en órbita ecuatorial, o sea, directamente a la órbita geoestacionaria, sino también en órbita polar. Porque Ecuador tiene ciertos puntos
¿sí? En su costa y en otras islas, y no exactamente llegando a Galápagos, ¿sí? Que están lo más afuera posible de la costa sudamericana. Entonces podemos lanzar no solamente así, sino en órbita polar. Y eso es una ventaja. Enorme. Una ventaja que en el momento, un valor agregado, diríamos así, que se puede ofrecer en esto que antes parecía un sueño, una locura, estar hablando de viajes espaciales de placer. Sin embargo, ya se lo está dando. Los propios rusos, de alguna forma, están haciendo negocio de ello. Por ahí, claro, están haciendo negocio de ello. ¿Qué viene después? Pasar de ser una sociedad agrícola, comercial o artística, a comenzar a ser una sociedad tecnológica. ¿Cuál es el producto de exportación número uno, por ejemplo, de Estados Unidos? Es tecnología. O de Singapur, porque alguna gente dice no nos comparemos con los grandotes como Estados Unidos, pero sí pensemos Corea en estos países así. Fantástico, ellos exportan tecnología. O Taiwán. Taiwán, aún más pequeño y con un gigante al lado. Sin embargo, ellos están exportando tecnología. Exactamente. Semiconductores, chips. Ese es nuestro futuro, exportar tecnología, ¿no? ¿Cómo les reciben? Y a eso es a lo que nosotros apuntamos. Ronnie, a mí me parece la idea excelente. ¿Cómo le están recibiendo los jóvenes? Porque el ejemplo que usted puede darle fundamentalmente es a los jóvenes. Decir, si somos capaces de hacer esto, lo que soñamos lo podemos cumplir, se necesita persistencia, se necesita esto. ¿Cómo está siendo recibido? Usted da muchas charlas. Sí, y EXA trabaja para ellos. Nosotros sabemos que nuestra generación actual ya tomó su camino. La generación que viene atrás, no estamos seguros, todavía no lo ubicamos bien, pero los que sí tenemos fe en que van a hacer esto, van a sacar un Ecuador tecnológico, un titán tecnológico, van a ser los niños. Es decir, estamos hablando de los niños y los jovencitos, los que están en la escuela y en el colegio, los adolescentes. Y usted verá que uno de esos niños o algunos de esos niños se transformarán en astronautas. Probablemente, porque además están viendo que se puede conseguir, ¿no? Es decir, que no es un sueño imposible. ¿Qué otros sueños tiene usted, Ronnie? Nosotros tomamos el programa espacial muy seriamente y eso incluye no hablar hasta que las cosas no estén hechas. Pero ya publicamos una vez el programa espacial y cuáles son nuestras intenciones y todo lo demás, ¿no? Hay muchos proyectos, muchas cosas que si yo se las diera ahora tal vez sonarían un poco far-fetched, como dicen. Pero si yo le hubiese dicho hace un año que dentro de un año íbamos a tener nuestro propio satélite y que lo íbamos a lanzar, probablemente no me hubiera creído. Bueno, usted dice que alguna gente le ha dicho loco. Claro, muchas veces. Y le seguirán diciendo. Supongo que sí. Sí, ¿no nos quiere contar alguna de las ideas que tiene? Como bien dicen, la ignorancia es atrevida. ¿Qué ideas son aquellas que a usted le entusiasman más? Bueno, tenemos dos tipos de... El programa espacial tiene dos ramas. No estoy queriendo que me cuente sus secretos ni nada por el estilo, pero cuéntenos sus ideas. Ok, mis deseos, por decirlo así. Tenemos dos fases, tripulada y no tripulada. Sí, entre uno de esos deseos sería, por ejemplo, aterrizar un rover, un robot pequeño, con los mismos sistemas de Pegaso en la Luna. Y hacer otro tipo de investigaciones más, ¿no? Bueno, nos quedamos con deseos de seguir hablando con Ronnie Nader. Él nos ha contado algunas de sus ideas, de sus sueños, sus expectativas cuando estaba en la escuela, en el colegio y en la universidad. Y lo vemos ahora como una persona que se siente realizada y que desde luego le está dando momentos interesantes, al menos de expectativa al Ecuador. Gracias, Ronnie. Y con ustedes continuamos, queridos amigos, luego de una breve pausa.